¿Alguna vez has visto llorar a un papa? ¿Alguna vez has imaginado que podría hacer que el hombre más poderoso del cristianismo temblara mientras lee una carta? Hoy te voy a contar una historia que Roma intentó mantener en silencio. Una historia tan devastadora que cuando el Papa Leo XIV terminó de leer esas 3 páginas manchadas de lágrimas, canceló toda su agenda y ordenó a sus colaboradores más cercanos que no lo interrumpieran. Pero antes de revelarte qué decía esa carta que llegó desde Brasil, necesito que hagas algo por mí. Si aún no estás suscrito a este canal, presiona ese botón de suscripción ahora mismo, activa la campanita para no perderte ni un solo video, y déjame un like si quieres conocer historias que la mayoría de los medios no se atreve a contar. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un sacerdote silenciado, es la historia de una conversación telefónica entre 2 hombres separados por un océano que cambió para siempre la forma en que entendemos el poder, el sacrificio y la verdadera naturaleza de la fe. ¿Estás listo? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque esta revelación te va a sacudir. Era una mañana gris de diciembre en Roma, el tipo de mañana donde el cielo parece cargar con el peso del mundo entero. El Papa Leo XIV estaba en su despacho privado, revisando documentos sobre el próximo consistorio, cuando Monseñor Pietro, su secretario de confianza desde hace más de una década, entró con una expresión que el Santo Padre conocía demasiado bien. Era el rostro de alguien que llevaba algo que no sabía cómo entregar. «Santidad», dijo Pietro, su voz vacilante, casi temblando. «Ha llegado algo de Brasil, de Sao Paulo». Reconocí el nombre. El Papa levantó la vista de los papeles. Había algo en el tono del secretario que hizo que su corazón se acelerara. «¿Quién?», preguntó, aunque en el fondo ya presentía que la respuesta iba a cambiar el rumbo de su día, quizás de su mes, quizás de algo mucho más grande. «Padre Julio Lancellotti, Santidad, el padre de las personas sin hogar». Y en ese momento, todo se detuvo, porque el Papa conocía ese nombre. Conocía las imágenes que circulaban en las redes sociales mostrando a un hombre de cabellos blancos abrazando a personas que el resto de la sociedad trataba como basura. Conocía las historias de las piedras instaladas bajo los viaductos para impedir que seres humanos pudieran acostarse a descansar. Conocía la voz profética de ese sacerdote que, como Juan el Bautista en el desierto, gritaba contra la indiferencia de una sociedad que había olvidado que cada mendigo lleva el rostro de Cristo. Pero, ¿por qué le escribía ahora? ¿Qué había sucedido que requería comunicación directa con el Vaticano? El Papa tomó el sobre de las manos de Pietro. Por un momento, simplemente lo sostuvo, sintiendo el peso de ese papel delgado que parecía contener algo mucho más denso que celulosa y tinta. El sobre no tenía remitente oficial, solo un sello brasileño y una caligrafía temblorosa que el secretario había reconocido inmediatamente. Era la letra de un hombre exhausto, la letra de alguien que escribía no con tinta, sino con lágrimas. Y antes de que continúe revelándote qué contenía esa carta, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu voz fue silenciada cuando más necesitabas hablar? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de impotencia cuando luchas por los demás y nadie parece escuchar? Cuéntamelo, porque esta historia es también tu historia. El Papa abrió el sobre lentamente, casi con reverencia. La carta tenía 3 páginas. La primera estaba manchada en varios puntos, las palabras borrosas donde claramente las lágrimas habían caído. Y mientras leía, su rostro comenzó a transformarse. Las primeras líneas eran devastadoras en su humildad. «Santidad, no sé si esta carta llegará hasta usted. No sé si tengo el derecho de escribirla. Soy solo un padre viejo de una parroquia en la periferia de Sao Paulo, un hombre que pasó toda su vida intentando hacer lo que Jesús mandó. Alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a los presos, acoger a los extranjeros». Pero entonces venía la revelación que haría temblar a Roma. «Pero ahora, Santidad, he sido silenciado. Ya no puedo transmitir mis misas. Ya no puedo usar las redes sociales que me permitían alcanzar a millones de personas con el mensaje del Evangelio. Me dijeron que me retirara, que guardara silencio. Y obedecí, Santidad. Obedecí porque hice votos de obediencia, porque creo en la Iglesia, incluso cuando la Iglesia me hiere». ¿Puedes imaginar lo que significa para un hombre que dedicó toda su vida a dar voz a los sin voz ser forzado al silencio? ¿Puedes comprender la agonía de un pastor que ve a su rebaño vulnerable y no puede defenderlo? Pero la carta continuaba, y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Mientras escribo estas palabras, hay personas durmiendo en las aceras de Sao Paulo que no saben que ya no podré hablar por ellas. Hay dependientes químicos en la Cracolandia que perdieron la única voz que los defendía en la plaza pública.
Hay personas transgénero expulsadas de sus familias que encontraban en mi misa un lugar donde eran llamadas por su nombre, donde eran tratadas como hijos de Dios. ¿Qué será de ellos ahora? ¿Santidad? ¿Quién hablará por ellos cuando yo ya no pueda hablar? Y ahora viene la parte que hizo que el Papa tuviera que detenerse, porque sus propias manos comenzaron a temblar. Si aún no le has dado like a este video, hazlo ahora, porque lo que sigue es la confesión más vulnerable que jamás haya hecho un sacerdote al Santo Padre. No estoy pidiendo que usted intervenga, santidad. No estoy pidiendo que me defienda contra mis superiores. Solo le pido una cosa, le pido que rece por mí. Porque estoy cansado, santidad. Tan cansado. A veces me pregunto si valió la pena, si todas estas décadas dedicadas a los últimos de los últimos hicieron alguna diferencia. Si Dios realmente está viendo, si realmente le importa. Esas palabras, escritas con la honestidad brutal de un hombre al borde del colapso, perforaron todas las defensas del Papa. Porque ahí estaba, la confesión que ningún sacerdote debería tener que hacer pero que muchos sienten en secreto, la duda, el cansancio, la pregunta terrible de si Dios está realmente prestando atención. Perdóneme por esta debilidad, santidad. Perdóneme por dudar, pero soy solo un hombre. Y los hombres se cansan, los hombres dudan, los hombres lloran solos en sus habitaciones cuando nadie está mirando. Me siento como Elías después de derrotar a los profetas de Baal, exhausto, huyendo, queriendo morir. El Papa terminó de leer y permaneció inmóvil por un largo momento. Sus manos temblaban, no de ira, aunque había algo de eso también. Temblaban de un dolor que él reconocía demasiado bien. El dolor de ver a un hermano agotado, el dolor de presenciar a un profeta siendo silenciado, el dolor de saber que en algún lugar, en ese exacto momento, personas estaban sufriendo porque la única voz que las defendía había sido callada. «Pietro», dijo el Papa, su voz ronca. «Sí, santidad. Cancela mi agenda de la tarde. Toda ella». El secretario vaciló, porque esto era completamente inusual. «Santidad, tiene reunión con el secretario para...» «Cancélala. Necesito rezar. Y después necesito hacer una llamada». Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, podía haber predicho. Porque lo que el Papa estaba a punto de hacer rompería todos los protocolos, todas las jerarquías, todas las formalidades de la Iglesia milenaria. Pero antes de revelarte qué hizo, quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías tú si fueras el hombre más poderoso de una institución y recibieras una carta de alguien completamente roto? ¿Seguirías los protocolos o seguirías tu corazón? El Papa se levantó y caminó hasta la ventana de su despacho. Roma se extendía ante bajo el cielo gris, la cúpula de San Pedro visible a lo lejos. Y en ese momento, algo dentro de él se quebró. Porque también había sido un sacerdote joven una vez, trabajando con inmigrantes que vivían en las sombras. Él también había sentido el peso de ser silenciado, de recibir órdenes de moderar el tono, de evitar controversias. Recordaba demasiado bien cómo se sentía ser la voz de sin voz y luego perder esa voz. La Iglesia era una madre, sí, pero a veces las madres herían a sus hijos, no por maldad, sino por miedo, por rigidez, por una incapacidad de ver que el Espíritu Santo soplaba no solo en los palacios de mármol, sino también en las alcantarillas donde los discípulos de Cristo elegían vivir. Cerró los ojos y comenzó a rezar. No una oración formal, no un rosario ni una liturgia de las horas. Una oración de entrañas, una oración que subía desde el fondo de su ser como un gemido que las palabras no podían capturar. Señor, no sé qué hacer. Soy el Papa, pero me siento tan impotente como el más humilde de los fieles. Hay un hermano mío sufriendo al otro lado del mundo. Hay miles de personas que dependían de su voz y ahora están en silencio. Y no sé cuál es mi papel en esto. No puedo simplemente llamar a la arquidiócesis de Sao Paulo y exigir que reviertan la decisión. No puedo pasar por encima de la autoridad de los obispos locales sin destruir la estructura misma que mantiene unida a la Iglesia. Pero tampoco puedo quedarme en silencio mientras un profeta es amordazado. Háblame, Señor. Muéstrame el camino. Y en ese momento de silencio profundo, algo sucedió. No fue una voz audible, no fue una visión mística. Fue algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Fue la certeza absoluta de que debía actuar, ahora, inmediatamente, sin esperar a mañana, sin consultar asesores, sin seguir protocolos. Tenía que llamar a ese hombre. Tenía que hablar con Lancellotti, no como papa a sacerdote, sino como hermano a hermano, como un hombre que también había llorado en cuartos oscuros a otro que estaba llorando en ese mismo momento.
Y si te estás preguntando cómo reaccionó Lancellotti al recibir esa llamada, déjame decirte que lo que pasó después es algo que cambiará tu perspectiva sobre el liderazgo, sobre la fe, sobre lo que significa verdaderamente escuchar. Pero primero, suscríbete si aún no lo has hecho, porque estas historias necesitan ser contadas. Mientras el Papa rezaba en Roma, del otro lado del océano, el padre Lancellotti despertaba para otro día sin voz. Su pequeña habitación en la parroquia de San Miguel Arcángel estaba oscura, las cortinas cerradas para bloquear la luz de un sol que no tenía fuerzas para enfrentar. Había pasado solo un día desde que anunció la suspensión de sus transmisiones, su silencio forzado. Y ahora despertaba con la pregunta que no quería hacer. ¿Valió la pena? Se sentó en la cama, los huesos protestando como protestaban todas las mañanas desde hacía años. 70 y tantos años pesaban sobre él, agravados por décadas de noches mal dormidas en refugios improvisados, de comidas compartidas con quienes no tenían nada, de abrazos ofrecidos a cuerpos cubiertos de heridas y sarna. El teléfono junto a su cama mostraba cientos de notificaciones que no tenía valor de abrir. Sabía que habría mensajes de apoyo, y eso de alguna manera hacía todo más difícil. Porque no quería ser un mártir, no quería ser un símbolo de resistencia. Solo quería seguir haciendo lo que siempre había hecho, amar a quienes nadie más amaba. Había también, lo sabía, mensajes de odio. De las mismas personas que siempre lo atacaban, que lo llamaban comunista, hereje, traidor a la fe, que celebraban su silenciamiento como una victoria, que pensaban que la Iglesia debería preocuparse por doctrinas abstractas y no por cuerpos concretos muriendo de frío en las aceras. Lancellotti se levantó y fue hasta la ventana. Allá afuera, la ciudad de Sao Paulo ya bullía con su caos habitual. Autos, bocinas, personas corriendo empleos que odiaban, fingiendo no ver los cuerpos enrollados en cobijas sucias que salpicaban las aceras. Y él pensó en María, una mujer de 60 años que vivía bajo el viaducto cerca de la parroquia. Tenía esquizofrenia y rechazaba la internación. Lancellotti la visitaba cada semana, llevaba comida, medicinas y, principalmente, presencia. ¿Quién la visitaría ahora que él estaba en retiro? Pensó en Joao, un joven de 23 años que había huido de casa a los 15 cuando su padre descubrió que era gay. Encontró refugio en la Cracolandia, después encontró refugio en la parroquia de Lancellotti. Llevaba limpio 8 meses. Llamaba al padre cada noche solo para escuchar una voz que le recordara que era amado. ¿Qué le pasaría a Joao ahora? Pensó en Teresa, una mujer transgénero que había sido golpeada casi hasta la muerte en una plaza pública. Lancellotti la había encontrado, la llevó al hospital, sostuvo su mano mientras ella lloraba diciendo que Dios la odiaba. Él le había dicho, Dios no odia a nadie, hija mía. Dios es amor, y si alguien te dijo lo contrario, mintió. Teresa ahora trabajaba como voluntaria en el refugio de la parroquia. ¿Quién le diría que Dios todavía la amaba cuando Lancellotti ya no pudiera hablar? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro envejecido del padre. No intentó contenerlas. Había aprendido hace mucho tiempo que las lágrimas no eran debilidad, eran oración líquida, eran el lenguaje del corazón cuando las palabras fallaban. Señor, susurró al techo de la habitación, no entiendo. Hice todo lo que me mandaste. Dejé todo atrás, familia, comodidad, seguridad. Abracé leprosos cuando otros huían. Lavé los pies de prostitutas cuando otros escupían sobre ellas. Sostuve la mano de moribundos con sida cuando otros tenían miedo de respirar el mismo aire. ¿Y ahora? ¿Ahora me mandan callar? ¿Tú también me estás mandando callar? ¿O son solo hombres con miedo de hombres? No esperaba una respuesta. Hacía mucho tiempo que sus oraciones eran monólogos lanzados al vacío, actos de fe desesperada que no dependían de confirmación. Pero esa mañana algo diferente sucedió. El teléfono sonó. Lancellotti miró el aparato con desconfianza. Podría ser cualquiera. Un periodista buscando declaraciones, un fiel bien intencionado queriendo ofrecer apoyo, o tal vez alguien de la arquidiócesis llamando para recordarle que su retiro debería ser más completo. Atendió de todos modos. ¿Aló? ¿Padre Lancellotti? La voz del otro lado era masculina, con un acento que no pudo identificar inmediatamente. Sí, soy yo. Por favor, espere en línea. El Santo Padre desea hablar con usted. Lancellotti casi dejó caer el teléfono. Y ahora, querido amigo que me escuchas, imagina ese momento. Imagina estar en tu punto más bajo, sintiéndote completamente abandonado, cuestionando si Dios te escucha y de repente recibir una llamada del Vaticano. ¿Qué sentirías? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Incredulidad? Déjamelo en los comentarios.
porque esto que sigue es la conversación más extraordinaria que jamás se haya registrado entre un papa y un sacerdote. En Roma, el Papa Leo XIV sostenía el teléfono en su mano, el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. A su lado, Monseñor Pietro lo observaba con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Santidad, ¿está seguro de qué?» El Papa levantó la mano pidiendo silencio. La línea conectó. Padre Lancellotti. Del otro lado, un silencio. Después, una voz quebrada. «Santidad, ¿es realmente usted?» El Papa sonrió, aunque el hombre del otro lado no podía verlo. «Soy realmente yo, hermano Julio. Recibí su carta esta mañana y necesitaba hablar con usted. No mañana, no a través de intermediarios. Ahora, personalmente». Otro silencio. Cuando Lancellotti volvió a hablar, su voz estaba rota. «No sé qué decir. Santidad. No esperaba, nunca imaginé». «Lo sé», dijo el Papa. «Ninguno de nosotros espera ser escuchado cuando gritamos en el desierto. Pero yo lo escuché, Julio. Y más importante, Dios lo escuchó. Siempre escucha». «Santidad, yo...» Lancellotti se detuvo, incapaz de continuar. «¿Está cansado?», dijo el Papa. No era una pregunta. «Está exhausto de cargar un peso que debería ser dividido por millones, pero que solo unos pocos aceptan cargar. Se está preguntando si valió la pena, si Dios está viendo, si alguien se importa». El sonido que vino del otro lado de la línea era un sollozo. El Papa de Roma estaba escuchando a un sacerdote brasileño llorar. Y en ese momento, todas las jerarquías, todos los protocolos, todas las formalidades de la Iglesia milenaria desaparecieron. Eran solo dos hombres unidos por la misma fe, por el mismo dolor, por el mismo amor a los olvidados. «Le voy a contar una historia, Julio», dijo el Papa, su propia voz ahora cargada de emoción. «Una historia que nunca le he contado a nadie. Y después le voy a pedir algo que tal vez parezca imposible, pero que creo que Dios está pidiendo a través de nosotros dos». Lancellotti respiró profundo del otro lado de la línea. «Estoy escuchando, Santidad. Antes de convertirme en Papa, antes de ser cardenal, incluso antes de ser obispo, era solo un joven sacerdote en Chicago. Trabajaba en una parroquia en el Southside, un barrio de inmigrantes latinos. Gente que vivía en las sombras, indocumentados, invisibles para el sistema, visibles solo para Dios y para aquellos pocos que elegían mirar. Y ahora, lo que el Papa estaba a punto de revelar era algo que había guardado en secreto durante décadas, un dolor tan profundo que había moldeado toda su vocación. Si quieres entender por qué hizo esa llamada, porque rompió todos los protocolos, necesitas escuchar esta historia. Dale like si estás captando la profundidad de lo que está sucediendo aquí. Había una familia que visitaba cada semana. Continuó el Papa. Los Hernández, padre, madre, 3 hijos. Vivían en un apartamento de una sola habitación, los 5. El padre trabajaba en una fábrica procesadora de carne, 14 horas al día, por un salario que apenas pagaba el alquiler. La madre hacía limpieza en casas de ricos. Los hijos estudiaban de día y ayudaban a sus padres de noche. Eran la familia más pobre que conocía y también la más feliz, porque tenían algo que muchos ricos no tienen. Se tenían unos a otros, tenían fe, tenían esperanza. Lancellotti escuchaba en silencio, su respiración aún irregular pero gradualmente calmándose. Un día, el padre fue atrapado por inmigración, deportado a México en la misma semana. La madre quedó sola con 3 niños, sin documentos, sin dinero, sin nada. Y yo hice lo que cualquier sacerdote debería hacer, abrí las puertas de la parroquia para ella. Dejé que ella y sus hijos durmieran en el salón parroquial. Movilicé a la comunidad para ayudar. Fui a la prensa a denunciar la injusticia de ese sistema que separaba familias como si fueran ganado. La voz del Papa se endureció levemente. ¿Y sabe qué pasó, Julio? Mi obispo me llamó a su despacho. Dijo que estaba causando problemas, que la parroquia no era refugio de ilegales, que estaba politizando la fe, que debía concentrarme en los sacramentos y dejar las cuestiones sociales para los políticos. Lancellotti reconocía esa historia. Era la suya propia, con otros nombres, en otro continente. «¿Qué hizo usted?», preguntó, la voz aún débil. «Obedecí», dijo el Papa. «No completamente, confieso. Encontré otras formas de ayudar, más discretas, menos públicas. Pero la familia Hernández tuvo que dejar la parroquia. La madre terminó siendo deportada también. Meses después, los hijos fueron al sistema de adopción.
Perdí contacto con ellos. El Papa hizo una larga pausa. Durante años, Julio, eso me persiguió. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si debería haber desobedecido abiertamente, si debería haber sido más profeta y menos sacerdote obediente. Cargué esa culpa como una piedra en el pecho. ¿Y cómo lo superó?, preguntó Lancellotti. No lo superé, no completamente. Algunas heridas no cicatrizan, Julio. Solo se convierten en parte de quienes somos. Pero algo sucedió años después que me dio una perspectiva diferente. Continuó el Papa. Cuando ya era obispo, recibí una carta. Era del hijo mayor de los Hernández, el niño que en ese entonces tenía 12 años. Ya era adulto, graduado en Derecho, trabajando con derechos de inmigrantes. Me escribió para agradecer. Dijo que nunca había olvidado al sacerdote que abrió las puertas de la iglesia para su familia. Dijo que esas pocas semanas en el salón parroquial fueron las únicas semanas en que se sintió verdaderamente seguro en toda su infancia. Y dijo que se había convertido en abogado por eso, para hacer por otros lo que yo había intentado hacer por él. La voz del Papa se quebró. No salvé a esa familia, Julio. Fallé con ellos de muchas maneras. Pero las semillas que planté, incluso las que parecían haber muerto, germinaron en suelo que nunca vi. Ese niño hoy ya ha ayudado a cientos de familias. Y cada una de esas familias es fruto de un acto de amor que pensé que había sido en vano. Lancellotti estaba llorando nuevamente, pero ahora las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de algo que casi había olvidado cómo sentir: esperanza. Santidad, ¿por qué me está contando esto? Porque necesito que entienda algo, Julio, algo que yo mismo tardé décadas en entender. El silencio no es el fin. A veces el silencio es el suelo donde las semillas más profundas se plantan. Fue silenciado, sí, pero las personas que tocó a lo largo de décadas no fueron silenciadas. Las personas sin hogar que abrazó no olvidaron ese abrazo. Los dependientes químicos que ayudó a recuperarse están allá afuera viviendo, algunos de ellos ayudando a otros. Las personas transgénero que encontraron en usted a la primera persona de la iglesia que las trató como seres humanos están contándoles a otros que existe un Dios que ama sin condiciones. El Papa se levantó de su silla, incapaz de quedarse quieto mientras hablaba. Plantó un jardín, Julio, un jardín inmenso. Y ahora, por un tiempo, fue alejado del jardín. Pero el jardín no murió. El jardín sigue floreciendo. Y las flores que plantó están produciendo nuevas semillas que serán plantadas en suelos que nunca verá, que producirán flores que nunca conocerá. Esto no es derrota, esto es multiplicación. Esto es el Evangelio funcionando exactamente como Jesús dijo que funcionaría. Lancellotti permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era un hilo. Quiero creer eso, santidad. Con todo mi corazón, quiero creer. Pero a veces la oscuridad es tan densa. Lo sé, dijo el Papa. Lo sé, hermano. La oscuridad es real, el dolor es real, el cansancio es real. Pero déjeme contarle algo sobre la oscuridad. Caminó hasta la ventana de su despacho, mirando el cielo gris de Roma. La Navidad está llegando, Julio. En pocas semanas vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Y cada vez que pienso en la Navidad, pienso en algo que la mayoría de la gente olvida. La Navidad no sucedió en un palacio iluminado, sucedió en una gruta oscura. María dio a luz en el lugar más improbable, más sucio, más despreciado. Entre animales, en el olor a estiércol, en la oscuridad de una noche en que nadie importante estaba mirando. Su voz se intensificó. Y eso es exactamente lo que hace la Navidad tan revolucionaria. Julio, Dios no eligió venir en gloria, eligió venir en oscuridad. No eligió los palacios de Herodes, eligió el establo de los pastores. No eligió ser anunciado a los poderosos, eligió ser anunciado a los más despreciados de la sociedad. Hombres que dormían a la intemperie cuidando ovejas. El Papa se volvió, aunque Lancellotti no pudiera verlo. Pasó toda su vida, Julio, viviendo entre los pastores modernos, los que duermen a la intemperie, los despreciados, los invisibles. Y ahora, cuando está en su momento más oscuro, quiero que recuerde una cosa. Fue en la oscuridad que Dios nació. Es en la oscuridad que la luz brilla más fuerte. Es cuando todo parece perdido que el milagro sucede. Lancellotti sollozó. No tenía más fuerzas para contener nada. Pero ¿cómo continuó? ¿Santidad? ¿Cómo me levanto cada mañana sabiendo que ya no puedo hacer lo que hacía? Continúo haciendo lo que siempre hizo, Julio, amando. Solo que ahora, por un tiempo,
Va a amar en silencio. Va a amar sin audiencia. Va a amar sin likes y sin seguidores. Va a amar de la forma más pura que existe, sin ninguna recompensa visible. Y le voy a decir algo. Ese amor silencioso es más poderoso que millones de transmisiones en vivo, porque es el amor que Jesús vivió durante 30 años antes de comenzar su ministerio público. 30 años de oscuridad, 30 años de silencio. Y cuando finalmente habló, sus palabras cambiaron el mundo. Y ahora viene la parte que nadie esperaba, el pedido que el Papa iba a hacer que transformaría completamente el significado de ese silencio. No te vayas, porque esto es crucial. El Papa hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No está siendo castigado, Julio. Está siendo preparado. ¿Para qué?, preguntó Lancellotti. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero tengo una convicción profunda de que este silencio no es el fin de su historia. Es solo un capítulo. Y los capítulos más importantes de los libros son aquellos que vienen después de la noche más oscura. Lancellotti respiró profundo por primera vez en días. Sintió algo que no podía identificar inmediatamente. No era alegría todavía. Era algo más sutil. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como pensaba. Santidad, dijo finalmente, usted dijo que iba a pedirme algo que parecía imposible. Sí, dijo el Papa. Tengo un pedido, y hago este pedido no como Papa, no como superior jerárquico, sino como hermano, como alguien que también se sintió silenciado, como alguien que también lloró solo en una habitación oscura preguntándose si Dios estaba viendo. ¿Qué quiere que haga? El Papa sonrió, aunque Lancellotti no pudiera verlo. Quiero que escriba, Julio. No para las redes sociales, no para el público. Quiero que me escriba a mí. Cartas semanales contándome sobre los pobres de Sao Paulo, sobre las personas que encuentre en las calles, sobre los pequeños milagros que suceden lejos de las cámaras. Quiero ser sus ojos y oídos aquí en Roma. Quiero que la voz de los olvidados llegue hasta mí a través de usted, aunque ya no pueda hablar públicamente. Lancellotti quedó en silencio, procesando el pedido. Y le prometo, Julio, continuó el Papa, que esas cartas no serán en vano. No puedo prometer que voy a resolver todos los problemas. No puedo prometer que voy a revertir todas las injusticias. Pero puedo prometer que voy a escuchar, que voy a rezar y que cuando llegue el momento correcto, voy a actuar. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó Lancellotti, genuinamente confundido. No lo estoy haciendo por usted, Julio. Lo estoy haciendo por ellos, por las personas en hogar que abraza, por los dependientes que ayuda, por los excluidos que acoge. Ellos no tienen voz en el Vaticano, no tienen representantes en los consejos eclesiásticos. Pero si acepta mi pedido, tendrán un embajador y yo seré su oyente. Hubo un largo silencio en la línea. Entonces Lancellotti habló, y por primera vez en esa conversación había algo en su voz que parecía casi esperanza. Acepto, santidad. Voy a escribir. Entonces tenemos un acuerdo, hermano Julio. Y ahora, antes de colgar, quiero hacer algo que tal vez parezca inusual. Quiero rezar con usted. No una oración formal, una oración de hermano a hermano. ¿Acepta? Acepto, dijo Lancellotti, la voz quebrada nuevamente. Y allí, separados por un océano entero, un papa en Roma y un padre en Sao Paulo cerraron los ojos y rezaron juntos. Sus voces se entrelazaron a través de las ondas telefónicas, subiendo los cielos como una única súplica. Señor, comenzó el Papa, no entendemos tus caminos. No sabemos por qué permites que tus siervos más fieles sean silenciados. No comprendemos por qué el dolor parece tan infinito y la esperanza tan frágil. Pero elegimos confiar. Elegimos creer que estás trabajando incluso cuando no podemos ver. Elegimos seguir amando, incluso cuando el amor parece no hacer diferencia. Bendice a mi hermano Julio, continuó. Dale fuerzas para continuar. Dale ojos para ver la belleza que aún existe en el mundo. Dale oídos para escuchar tu voz en el silencio. Y dale un corazón que siga latiendo por los últimos, por los menores, por los olvidados. Porque allí es donde habitas, Señor. Allí es donde siempre has habitado. Lancellotti, del otro lado, añadió en voz baja, y bendice al Santo Padre, Señor, que carga un peso que pocos pueden imaginar, que es exigido por todos lados, que necesita tomar decisiones imposibles todos los días. Dale sabiduría, dale coraje, y recuérdale que no estás solo, que hay millones de nosotros alrededor del mundo que rezamos por él todos los días. Amén, dijeron ambos al unísono. La llamada terminó,
Pero algo había cambiado. En Roma y en Sao Paulo, dos hombres miraban al mundo con ojos diferentes. El peso no había desaparecido, el dolor no se había disipado mágicamente, pero algo nuevo había nacido en esa conversación. Una alianza, una promesa, una esperanza frágil pero real de que tal vez, solo tal vez, el silencio no era el fin. Era solo el comienzo de algo que ninguno de los dos aún podía ver completamente. Y ahora, querido amigo que me has acompañado hasta aquí, quiero hablarte directamente. Porque esta historia no es solo sobre un papa y un sacerdote. Esta historia es sobre cada uno de nosotros. Todos tenemos nuestros silencios forzados, momentos en que sentimos que nuestra voz fue quitada, momentos en que parece que nadie está escuchando, momentos en que nos preguntamos si vale la pena continuar. Pero déjame decirte lo mismo que esta historia nos enseña. No estás solo. Cada acto de amor que haces es visto. Cada sacrificio silencioso es registrado. Cada lágrima que lloras por otros es preciosa a los ojos de Dios. El silencio no es el fin. A veces es solo el comienzo de algo más grande de lo que podemos imaginar. ¿Sabes qué pasó después de esa llamada? El padre Lancellotti comenzó a escribir. No para miles, no para millones, sino para uno. Para el Papa. Y en esas cartas semanales documentaba las historias que el mundo no quería ver. La mujer esquizofrénica bajo el viaducto que ahora recibía visitas de otros feligreses que Lancellotti había inspirado. El joven gay que había estado limpio durante 8 meses y ahora ayudaba a otros adictos en recuperación. La mujer transgénero que había pasado de víctima voluntaria, ofreciendo a otros el mismo amor incondicional que había recibido. Y el Papa leía cada carta. Cada una. Las leía en su despacho privado, a veces llorando, a veces sonriendo, siempre rezando. Y cuando llegaban casos que requerían intervención, actuaba silenciosamente. Una llamada discreta a un obispo, un fondo especial establecido para un refugio específico, una visita papal sorpresa a un proyecto con personas sin hogar que de repente recibía atención internacional. El jardín que Lancellotti había plantado no solo seguía creciendo, estaba floreciendo de formas que él nunca había imaginado. Porque ahora tenía un jardinero en Roma, regando las semillas con recursos que un simple sacerdote de parroquia nunca habría tenido. Pero lo más hermoso no fue lo que el Papa hizo por Lancellotti, fue lo que Lancellotti hizo por el Papa. Porque en esas cartas semanales, el Santo Padre encontraba algo que había perdido en los pasillos de mármol del Vaticano. Conexión directa con el sufrimiento real, recordatorios constantes de por qué había elegido ser sacerdote en primer lugar, historias que lo mantenían humano en medio de toda la pompa y el protocolo. Un día, 6 meses después de esa primera llamada, el Papa escribió una encíclica. Se tituló Los pastores en la oscuridad. Y aunque nunca mencionó el nombre de Lancellotti, cada línea estaba inspirada en las cartas que había recibido. Hablaba sobre cómo la Iglesia había olvidado su llamado fundamental a los marginados, cómo los protocolos a veces sofocan el espíritu, cómo el verdadero ministerio sucede no en catedrales iluminadas sino en callejones oscuros. La encíclica causó controversia, como todas las verdades proféticas. Algunos cardenales la criticaron por ser demasiado radical. Algunos conservadores dijeron que el Papa estaba traicionando la tradición. Pero millones de católicos alrededor del mundo, especialmente aquellos en las periferias, en las favelas, en los barrios marginales, la recibieron como agua en el desierto. Finalmente, dijeron, alguien en Roma nos ve, alguien nos escucha, alguien se preocupa. Y el padre Lancellotti, leyendo la encíclica en su pequeña habitación en Sao Paulo, lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o dolor. Eran lágrimas de gratitud, porque entendió algo profundo. Su silencio había dado voz a millones. Su oscuridad había producido luz para innumerables personas. Su derrota aparente había sido una victoria que Dios había estado orquestando todo el tiempo. Porque, ¿ves? A veces Dios nos silencia no para castigarnos, sino para amplificar nuestro mensaje de formas que nunca habríamos imaginado. A veces nos quita una plataforma pequeña para darnos una plataforma global que ni siquiera sabíamos que existía. A veces cierra una puerta para abrir un portal a dimensiones de influencia que nunca habríamos soñado. El ministerio público de Lancellotti había alcanzado a miles. Su ministerio silencioso, filtrado a través del Papa, alcanzó a millones. Y ni siquiera eso fue el final. Porque un año después de esa llamada, algo extraordinario sucedió. Las restricciones sobre las transmisiones de Lancellotti fueron levantadas. No porque el Papa lo ordenara, sino porque los propios obispos en Sao Paulo, habiendo visto el impacto de la encíclica papal, comprendieron que habían cometido un error, que habían silenciado una voz profética por miedo a la controversia, sin darse cuenta de que la controversia es precisamente donde el Evangelio cobra vida.
Cuando Lancellotti volvió a las redes sociales, ya no era el mismo hombre. Había algo diferente en su voz, algo más profundo, más sereno, más poderoso. Porque había pasado por el desierto y había sobrevivido. Había experimentado la muerte de su ministerio y había presenciado su resurrección. Había aprendido que Dios no necesita nuestras plataformas para hacer su obra. Pero cuando elige devolvernos esas plataformas después de haberlas perdido, las usamos con una sabiduría y humildad que solo el sufrimiento puede enseñar. Su primera transmisión después del silencio tuvo más de 2 millones de espectadores. Pero esta vez no habló solo de los pobres de Sao Paulo. Habló de su propio quebrantamiento, de su propia duda, de su propio viaje a través de la oscuridad. Y cuando terminó, miles de comentarios inundaron la pantalla, todos diciendo esencialmente lo mismo. Gracias por mostrarnos que está bien estar roto. Gracias por mostrarnos que Dios trabaja en la oscuridad. Gracias por no rendirse. Y en Roma, el Papa veía la transmisión con una sonrisa, porque había visto el plan de Dios desarrollarse exactamente como sabía que se desarrollaría. El silencio no había sido el fin. Había sido el crisol donde el oro se refinaba. Había sido el útero donde nacía algo nuevo. Había sido el camino estrecho que llevaba a vida abundante. Entonces, mi querido amigo, déjame preguntarte algo mientras terminamos esta historia. ¿En qué área de tu vida te sientes silenciado ahora mismo? ¿Dónde sientes que tu voz no importa, que tus esfuerzos son invisibles, que nadie está prestando atención? Porque quiero que sepas algo. Ese silencio que estás experimentando no es tu fin. Puede ser tu preparación. Puede ser el suelo donde Dios está plantando las semillas más importantes de tu vida. Puede ser la oscuridad donde la luz más brillante está a punto de nacer. Como Lancellotti, tal vez necesitas aprender a amar sin audiencia, a servir sin aplausos, a dar sin reconocimiento. Porque ese es el amor más puro, el servicio más verdadero, el regalo más genuino. Y cuando Dios decida amplificar tu voz nuevamente, y lo hará en su tiempo perfecto, hablarás con una autoridad y autenticidad que solo el sufrimiento puede forjar. Antes de irte, quiero que hagas 3 cosas. Primero, si esta historia te tocó el corazón, presiona el botón de like. No por mí, sino como un acto de fe, como una declaración de que crees que Dios trabaja en el silencio. Segundo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque seguiré trayendo historias que necesitas escuchar, historias que te recordarán que no estás solo en tus luchas. Y tercero, lo más importante, déjame un comentario contándome. ¿Cuál es tu silencio ahora? ¿Dónde te sientes invisible? Porque quiero orar por ti. Quiero que esta comunidad ore por ti. Quiero que sepas que así como el Papa escuchó a Lancellotti, hay personas aquí que te escucharán a ti. Recuerda, el niño de la gruta bendice a cada uno de ustedes hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora te pregunto, ¿qué semillas estás plantando en tu oscuridad que florecerán cuando menos lo esperes?